Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta de mi casa. Hoy les traigo esta receta de pan casero sin máquina, hecho a mano, suave y con una miga muy tierna y esponjosa, crujiente por fuera y muy buenos. Les traigo estas 4 formas de panes, 4 diferentes tipos de panes con una misma masa. Esta receta me gusta mucho, es muy interesante porque se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacer diferentes formas y tipos y tamaños de panes con una misma masa? Y entonces pues me puse a experimentar un poco y les hice esta receta. Miren qué suave y qué tierna esta miga. Estos son los clásicos pancitos que encontramos donde quiera, pequeños, redondos. En este caso le puse las semillitas de sésamo. Este otro es un poco más delgado, pero también está muy suavecito. Esta es la segunda forma de pan que hice y como pueden ver muy bueno. Esta es la tercera, pues es más grande y más largo. Y miren qué bonito quedó. Se corta muy bien. Miren qué suavecito quedó también este. Les estoy mostrando cada uno de los 4 panes diferentes que hice para que vean que a pesar de que tienen formas diferentes, quedaron los 4 muy suaves y muy buenos y se conservan por varios días. Se conservan frescos y suaves por 3 días, 4, depende. Y este es el cuarto, es el más grande. Miren qué bonito, qué crujiente y doradito por fuera. Comenzamos con disolver la levadura de panadero fresca en 600 gramos de agua tibia. Aquí utilicé 25 gramos de levadura, 1 kilogramo de harina, que le puse 10 gramos de azúcar. Vamos a ir integrando esta agua con la levadura a nuestra harina poco a poco. Una vez que terminemos de integrarla toda, pondremos 25 mililitros o 25 gramos de aceite de oliva extra virgen y los 10 gramos de sal será el último ingrediente que pondremos. Integraremos bien y luego pasaremos a amasarlo en nuestra mesa de trabajo. La harina que utilicé en este caso fue mitad 00, que es harina todo uso, y mitad Manitoba. Es una harina muy fuerte. Si no encuentran esa, pues pueden usar harina de fuerza. Yo amasé este pan durante 10-15 minutos. Hay que tener un poco de paciencia para hacer el pan, pero el resultado vale realmente la pena. Y bueno, como pueden ver, como pueden experimentar cuando lo hagan en su casa, amasar el pan es un óptimo antiestrés. Es como casi como una sesión de ejercicios en el gimnasio. Y bueno, aquí aceleré un poco el video porque si no sería muy largo. Pero en algunas partes dejé los videos un poco larguitos, precisamente para que vean los movimientos que realicé y exactamente cada paso que hice, porque quizás algunos de ustedes nunca hayan hecho la masa para pan en casa y entonces quería que vieran exactamente cómo lo hice, para que si quieren pueden pausar el video y hacerlo junto conmigo. El que ya tenga su propia técnica de amasar, pues simplemente puede correrlo un poco para adelante.
Cuando nuestra masa esté homogénea, sin grumos, bien lisita, pues la pondremos a reposo. Yo la puse 2 horas en un bol con un poquito de harina. La puse y la cubrí con un paño. La puse en un lugar tibio porque en lugares tibios, cuando hay un poco de calor, nuestra masa fermentará aún más rápido y mejor. Después de 2 horas, miren cómo ha crecido nuestra masa. Miren qué bonita. Y ahora pues la ponemos en nuestra mesa y seguimos amasando por unos minutos. Así sacaremos todos los gases de la fermentación. No es necesario amasarla por mucho tiempo, solo pocos minutos. Hay veces que la amaso un poquito más de tiempo, pero eso no afecta en nada, al contrario, mientras un poco más de tiempo que la trabajemos, es mejor, nuestro pan saldrá aún mejor. Si ven que se pegara un poquitico en las manos, basta espolvorear un poquito de harina, no mucho, un poquito, y listo, y seguimos amasando. Ahora que está lista, picaremos en 3 nuestra masa, en 3 partes, y con una de las partes comenzaremos a hacer nuestro primer pan. Ahora le estoy dando una forma un poco larga para poder picarla mejor. La dividí en 3 partes más y entonces formaremos nuestros panes. Con cada bolita realicé estas cuerdas y unimos las 3 cuerdas de masa para hacer una especie de trenza. Y este será nuestro primer pan. Este será un poquito más grande porque hice 2 panes un poco más grandes y otros 2 tipos de panes más pequeños. Y aquí está lista la primera forma de nuestro pan, que la pondremos en una bandeja con papel de hornear. Mientras continuaremos dando forma a los restantes panes. Ahora haremos las bolitas clásicas de los panes redonditos y pequeños, que también podemos utilizar como mini panes para hamburguesa o simplemente para comerlos así, porque son muy buenos también con cualquier cosa, porque el pan acabado de hacer tiene un perfume espectacular. Le daremos una forma redonda con la palma de la mano y luego los ponemos en la bandeja de hornear. Si queremos hacer nuestros panes aún más pequeñitos, basta dividir en 2 partes las bolitas que habíamos ya picado antes y hacemos las bolitas aún más pequeñas en caso que las queramos más pequeñas. Ahora recuperamos otra parte de la masa que habíamos reservado y la alargaremos y formaremos 2 cuerdas. Con estas 2 cuerdas la entrelazamos y formamos nuestra tercera forma de pan, que serán estas cuerdas entrelazadas pero un poco más pequeñitas. Ahora estoy haciendo otra igual, del mismo que hicimos anteriormente. Y luego pasaremos a hacer nuestro cuarto y último pan. Le damos una forma larga con las manos y luego entrelazamos las 2 cuerdas para formar
nuestro pan. Y con este último pedazo de masa haremos nuestro pan más grande. La clásica barra de pan que encontramos en las panaderías, en el supermercado. Le damos la forma de un semióvalo y luego le practicamos unos cortes arriba. Yo practiqué 4 cortes con un cuchillo encima de la masa. Pues así le daremos un aspecto pues un poco más bonito, ¿no? Que no va a parecer casi ni hecho en casa porque va a parecer que lo acaban de comprar en la panadería. Quedan muy bonitos y son bastante fáciles de hacer. La parte, digamos, que cuesta un poquito es amasar la mano, pero en realidad no es un sacrificio porque, repito, es un desestresante y es muy divertido luego que tienes tu masa, darle la forma que quieras, el tamaño que quieras. Y bueno, yo me divierto mucho haciendo el pan en mi casa. Para estos panes utilicé 2 bandejas diferentes para darle el espacio suficiente porque luego de darle la forma se quedan a reposo 1 hora más cubiertos con un paño. Pasado la hora de reposo, con una yema de huevo y un pincel, pues pintamos la superficie de algunos panes. En este caso yo decidí ponerlos en todos, pues me gusta el color doradito, muy bonito que le da en cocción a los panes. Pero si quieren, pues no lo pongan. Es totalmente opcional. La receta en sí no llevaría huevo, pero yo quise ponerlo, pues me parece que queda muy bonito y muy llamativo. También a algunos panes, a los más pequeños, aparte de la yema de huevo que puse encima, también les puse un poquito de semillitas de sésamo blanco tostada, pues para diferenciarlos un poco de los demás y para, digamos, tener una opción más. Me parecía una forma bastante bonita de presentar el pan y para no hacerlos todos iguales naturalmente. Pero eso también, las semillas de sésamo pueden no ponerlas, o si tienen en casa otro tipo de semilla pueden sustituirla perfectamente por otro tipo de semilla, no hay ningún problema. Ponemos nuestro horno a precalentar a 200 grados. Yo cociné estas bandejas por separado. Estos panes más grandes los cociné a 200 grados por 35-40 minutos. Y la otra bandeja donde puse los panes más pequeños los cociné a 180 grados, estos aquí, 180 grados por 20 minutos exactamente. Pero como todos sabemos, cada horno es diferente y el tiempo de cocción dependerá de cada horno. Quizás algunos cocinen 5 minutos antes o 5 minutos después. Y miren qué panes más bonitos, miren qué suaves han quedado. Cocción perfecta y no les digo el olor que hay en toda la casa. Bueno, es que se siente donde quiera. Huele a panadería. Quedaron muy suaves, muy esponjosos y el pan más grande quedó muy suave por dentro y crujiente por fuera. Y bueno, qué decir, aquí parece que hay 4 recetas diferentes, pero en realidad es una única receta y he hecho 4 panes diferentes con una única receta. Espero que les guste. Díganme en los comentarios qué les ha parecido esta receta y si la van a hacer. Por favor, háganla en sus casas y luego vuelvan al canal y cuéntenme cómo les ha salido.
Si te han gustado estas ideas de pan, deja tu like. Y no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, porque cada semana publico 2 videos y bueno, así no te perderás las nuevas publicaciones de mis recetas. Mira qué suave quedó este pan. Muy suave, muy esponjoso. Y este que también lo hice más delgadito y más pequeño. A pesar de que es más delgadito, también salió muy suave y muy esponjoso. O sea que mi experimento de cambiar formas y tamaños han funcionado porque han quedado de maravilla. Estoy muy contenta con el resultado. Y este es nuestro tercer pan. Es el que hicimos esta especie de trencita que era un poco más grande. Y miren también qué doradito, que bien se ve y también está muy suave. Y este es nuestro cuarto y último pan, al que le hicimos 4 incisiones encima. Miren qué doradito, qué crujiente se ve, qué suave también. Quedó muy bien. Y bueno, quedó también muy bueno porque quedaron espectaculares. Y bueno, sobre todo que el tiempo de conservación es bastante bueno porque duran varios días. Si los ponemos en el papel clásico de los panes, duran bastante, se mantienen bien frescos. Miren qué suave quedó. La miga no es muy gruesa, no es muy, perdón, la corteza no es muy gruesa, pero quedó bastante crujiente. Y bueno, la miga, miren qué suavecita, miren qué bien quedó. Y ven el efecto del huevo, el huevo le da ese color, justo eso es lo que yo quería lograr. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta y hasta la próxima receta de mi casa.